Bueno, maestra Adriana, sí, ciertamente ya nos conocíamos. He tenido la oportunidad de platicar con usted ya un par de veces antes, porque también ya estuvo en la revista en algunas otras Sí, ocasiones. Y bueno, como siempre, nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros y hablando sobre un tema que, pues la verdad, yo considero que sí es complicado incluso o puede llegar a ser complicado para quienes son especialistas, para nosotros que no lo somos. De pronto, pues sí es un tema difícil y por eso agradecemos que esté con nosotros, pues para explicarnos mejor de qué se trata esta reforma a la ley de amparo, que bueno, ya bien comentaba, se publicó ayer 17 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, antes de entrar de lleno a la información, me gustaría que, como siempre, bueno, perdón, previo a esto, solamente por protocolo, el consentimiento de uso de su imagen lo estamos grabando, como bien sabrá. Y también esta información la vamos a ocupar no solamente para utilizarla en la revista impresa, sino ocasionalmente utilizamos para la distribución en redes sociales, tanto puede ser su voz como la imagen y la información que está aquí. No sé si usted nos autoriza utilizar esta información. por supuesto, con mucho gusto. Excelente. Ahora sí, maestra Diana, primero que nada, nosotros ya la conocemos, pero también queremos que la conozcan otras personas, nuestros lectores, nuestra audiencia. Sabemos que usted está activa también ya muy activa en redes sociales y bueno, también en ese sentido queremos que nos haga una presentación suya desde su propia perspectiva. Muchas gracias, es un gusto para mí compartir estos momentos para la revista tan importante Dinámica Empresarial. También agradezco la invitación y bueno, mi nombre ya se ha mencionado, soy Adriana Alejandra Ramos León. Yo soy originaria del estado de Oaxaca, orgullosamente oaxaqueña. Soy abogada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También en esa misma facultad tengo un doctorado en Derecho. He cursado diversas cursos, diplomados vinculados sobre todo con el área jurídica, pero también recién titulada de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, lo cual pues para mí es un gusto porque me considero pues una historiadora, pero muy en principios, y sobre todo esta parte de la historia pues me da también la oportunidad de visualizar el derecho de una manera distinta y me parece que se complementan muy bien. Pues por la rama a la que yo me he dedicado profesionalmente ha sido principalmente el juicio de amparo, porque he trabajado más de 27 años en el Poder Judicial de la Federación. Y actualmente me encuentro trabajando en el Tribunal de Disciplina del mismo poder. Entonces pues he conocido varias reformas, me ha tocado vivir digamos de cerca varias reformas a la ley de amparo, estudiar el juicio de amparo, conocer y presenciar esta reforma paradigmática que se empieza a dar desde 2011 y luego 2013, que es la ley que nos rige actualmente. Entonces pues es un tema sumamente interesante, pero que además conozco de cerca. Excelente. Maestra, antes de entrar de lleno a esta entrevista, mencionaba que había algunos puntos que incluso usted no había visto, inclusive aunque ya tiene una gran experiencia en el área y específicamente en este tema que vamos a hablar hoy, que es la reforma a la ley de amparo. Entonces, ya conociendo pues muy bien el trasfondo de esta ley y de su uso y algunas otras modificaciones que ha tenido con anterioridad, no sé si nos pudiera de entrada poner un poco en contexto qué significa esta reforma a la ley de amparo, que pues obviamente vimos que ya se aprobó y pues ya está entrando en vigor. Claro, pues yo creo que era una reforma necesaria en el contexto que vivimos. Tenemos todos muy presente que la última reforma que se tuvo en materia de Poder Judicial de la Federación fue en septiembre de 2024. Y justamente a un año de que esta reforma aparece publicada es que se presenta la iniciativa de la que ahora estamos hablando. Y bueno, sabemos que el Poder Judicial ha vivido una transformación muy importante, la estamos viviendo, la acabamos de iniciar prácticamente, y entonces el juicio de amparo pues tenía también que estar en esa misma dinámica, y a la vez sabemos que
nosotros que en julio de este mismo año hubo reformas importantes en materia de lavado de dinero. Entonces, en mi opinión, esta también reforma a la ley de amparo, esta modificación, pues viene a armonizar esa parte, ¿no? Que quizás nosotros no la abordaremos en este momento, pero esa parte se armoniza también. Entonces, yo creo que no podemos ver nosotros la reforma a un ordenamiento y mucho menos al juicio de amparo, que es el medio de protección de derechos humanos por excelencia, de una manera aislada. No podemos también leerla así, sino que tiene que verse inmersa en todos los cambios que está viviendo nuestro país y a la vez las diversas modificaciones que se dan a instituciones tan importantes en la materia de amparo como es, por ejemplo, el interés legítimo. También tenemos que leerlo conforme a la evolución que ha tenido esta figura jurídica desde que se introduce propiamente en la ley, ¿no? Que fue en el 2013, aunque te decía desde 2011 empiezan, quizás también un poco antes, los tribunales, la Corte a hablar de esta figura jurídica, ¿no? Entonces hay que leerla así, es lo que yo pienso. Ahora, ven mencionado ahorita, ¿no? Sería muy complicado que abordemos todos los puntos porque tenemos entendido que estas reformas y modificaciones que se hicieron a la ley de amparo fueron varios puntos, ¿no? Es una serie de, no sé, usted me sabrá decir si son 10 o 15 puntos los que se están tocando, los más relevantes, y hoy vamos a centrarnos específicamente en dos de ellos. Uno es el trámite electrónico y el otro es el interés legítimo. Sabemos que uno de los ejes más relevantes de esta reforma, o de los que están teniendo mayor impulso, es justamente el trámite electrónico. En este entendido, ¿usted cómo considera en qué consiste exactamente esta modificación? Mira, esta es una de las modificaciones más importantes que yo creo ha venido también teniendo la ley de amparo, y justamente se adapta a la realidad, ¿no? En la actualidad sabemos que muchas de las cosas de la vida cotidiana es también ya de forma electrónica, digital. Y esta introducción, porque ya estaba previsto en la ley de amparo la forma electrónica de tramitar y de presentar promociones, pues la conserva, pero la materializa de una manera más amplia a través de notificaciones a todas las autoridades responsables, que puedan ser electrónicas cuando tienen suscrito convenio o cuando tienen la forma de practicarlas. Y por otra parte, ya se establece expresamente en la ley de amparo que las personas quejosas o las partes en el juicio de amparo pueden generar un usuario, y que si tienen generado este usuario, las notificaciones se le van a hacer de esta manera. Y te decía, por primera vez se introducen estos conceptos porque en la anterior redacción lo único que estaba previsto es el trámite electrónico, y era mediante acuerdos generales del entonces Consejo de la Judicatura Federal que se establecían la forma en que se tramitaba y todas estas reglas de operación. Acá la ley de amparo pues le da mucha importancia y lo introduce ya pues a nivel legal, ¿no? A nivel de esta ley general, porque hay que recordar eso, que al final de cuentas la ley de amparo pues tiene el carácter de una ley general, una ley federal, porque rige para todo el país, ¿no? Entonces, que a este nivel se introdujera el tema, por ejemplo, de un usuario electrónico, de disponer incluso desde sus primeros artículos, para mí que no es casual que inmediatamente el legislador haya dicho las promociones, los juicios podrán tramitarse de esta manera, si no es precisamente con la intención, ¿no? Empezamos a leer la ley de amparo e inmediatamente surge esta figura jurídica. Y también es importante mencionar que esto no impide a las personas que no puedan tramitar un juicio de amparo de manera electrónica que lo sigan haciendo de forma escrita, ¿no? Y lo dice también expresamente para no dejar lugar a dudas y para que no pueda interpretarse que, bueno, ahora ya todo es electrónico, ya no tengo yo que facilitar, como tal vez por parte de los juzgados o tribunales que consideren que ya no están obligados a proporcionar a las partes los medios escritos, ¿no? Lo dice expresamente. Entonces me parece que este anuncio que te decía prácticamente desde los primeros artículos, pues es también como muy ejemplar de la naturaleza protectora que sigue teniendo el juicio de amparo. Sí, porque bueno, entendemos que esta forma no es completamente nueva, sino que bien menciona, pues ya se venía manejando
digamos a lo mejor de una forma un poco distinta, pero ya existía. Lo que existe es esta transformación. Ahora, en este entendido, ¿considera que existen riesgos o algunos desafíos que puedan existir al haber estas modificaciones y estos cambios en esta transformación digital? Desafíos, desde luego que sí, porque creo que esto impulsará a la población en general, pues a usar más los medios digitales, los medios electrónicos, ¿no? Al verlo también ya como una oportunidad. Por otra parte, se concede al órgano de administración judicial, que es quien actualmente se ocupa de todo el tema administrativo de tribunales y juzgados federales, actualizar todo el sistema electrónico en 360 días. Entonces, es un desafío muy grande porque implica también que el sistema electrónico del Poder Judicial esté funcionando al 100%, ¿no? Para que las personas usuarias puedan efectivamente hacer valer este derecho. Y por otro lado, para las personas que están tramitando, que son partes en los juicios de amparo, pues esto significa que sí hay la facilidad, pero también para poder hacer uso de este derecho tendrán que tener a su disposición medios electrónicos, ¿no? Desde un teléfono celular, desde una tableta, una computadora, lo que sea. Entonces me parece que esto también va a obligar a que haya más facilidades para que las personas podamos tener este tipo de instrumentos y poder presentar las demandas de esta forma, ¿no? Si bien se sigue permitiendo, como lo acabamos de comentar, que las promociones, incluso un juicio de amparo completamente se tramite de manera escrita, lo cierto es que si tenemos un derecho, todos debemos tener la posibilidad de ejercerlo. Entonces, comunidades, poblaciones donde todavía no tienen acceso a Internet o el acceso es parcial, desde luego que significa un desafío para la administración pública, para el gobierno, de dotar de esta conexión a fin de que en cualquier lado, porque al final esa es la intención, que en cualquier lugar, en cualquier momento se pueda promover una demanda de amparo. Y esto también me gustaría mencionar que si bien ahorita es la forma electrónica, porque pues te decía, no es también adaptarnos a la realidad, lo cierto es que desde antes del 2013, estaba prevista la vía telegráfica que se utilizaba en ese momento como una forma de transmisión de datos también instantánea, quizás no con la celeridad del uso del Internet, pero también era una manera de presentar una demanda, pues ahora sí que de un momento a otro, ¿no? Entonces yo te decía, esto nos deja ver cómo la esencia del juicio de amparo, de querer ser un juicio que esté a disposición de todas las personas y de toda la población mexicana, pues esa se conserva, ¿no? O sea, yo vería que no sabría si los legisladores lo tienen así presente o no, pero yo pensaría que hay principios que definen la naturaleza del juicio de amparo y estos yo los veo inalterados. Desde luego hay opiniones, hay también críticas buenas, positivas y negativas que se han hecho, pero yo lo veo positivo y yo veo que esto se conserva. Uh-huh. Y bueno, de hecho es que sí sería complejo porque bien menciona que si se está promulgando pues la exigencia de que sea efectivo este derecho, pues también se deben dar las condiciones para ejercerlo, ¿no? Y bien me ponía el ejemplo de, por ejemplo, comunidades alejadas o comunidades que no tienen el acceso, incluso el conocimiento de cómo hacer el trámite, porque también me imagino que puede ser un trámite complejo, cómo presentarlo a través de estas formas, este modelo electrónico. Y bueno, ya lo ha dejado entrever. Entendemos que este modelo no va a sustituir al anterior modelo físico, ¿no? Pues también en el entendido que mencionaba, que pues este derecho permanece a pesar de las modas o las modalidades en que pueda ejercerse o no. Entonces, si pudiera explicarnos o ampliarnos un poquito más y cuáles vería pues la practicidad que podría tener en efecto llevarlo a cabo de este modo, ¿no? Sí, y bueno, te comentaba que destaca esta reforma la figura del usuario, el trámite electrónico, pero permanece también la posibilidad de presentar una demanda incluso por correo electrónico o por cualquier medio cuando se trata de actos que afecten derechos o que estén prohibidos por el artículo 22 constitucional. Esto no cambió y este tipo de demanda puede presentarse incluso de manera oral. Entonces, podríamos decir que ahorita
tenemos la forma escrita, la forma electrónica, pero también tenemos esta forma oral o tenemos una forma electrónica sin necesidad de tener un usuario. Es decir, el juicio de amparo sigue protegiendo estos derechos que se consideran de una magnitud tan importante que nos permite a la hora que sea, en cualquier tiempo. Esto va también muy ligado, la posibilidad de presentar una demanda de manera verbal o por correo electrónico va muy ligado a la temporalidad, porque este tipo de demandas se pueden presentar en cualquier tiempo, cualquier día del año, ¿no? Entonces, la forma escrita que nosotros tenemos también puede abarcar para todo tipo de procedimientos y esta, como te decía, se conserva. Entonces, alguien que por la razón que sea no tenga acceso a internet o quizás se le dificulte, no tenga esta manera, puede presentar, consultar y seguir tramitando un juicio de amparo completamente escrito. Y algo también importante es que la reforma deja al órgano de administración la facultad para regular cómo se va a integrar el expediente físico y el expediente electrónico, porque en la actualidad, el acuerdo general todavía del Consejo de la Judicatura Federal que rige el trámite electrónico había exentado de imprimir físicamente las constancias de un expediente que había sido tramitado solamente de manera electrónica. Entonces, esto me parece positivo porque quizás había usuarios que no tenían la posibilidad de consultar el expediente electrónico y entonces acudían al expediente físico, pero podrían haberlo estado encontrando incompleto, ¿no? Entonces, creo que son elementos que el órgano de administración judicial tomará en cuenta para definir qué formará parte del expediente electrónico y cuál del físico. Y hay otra cosa que me parece de suma relevancia y de la que poco se habla. Por eso yo también te decía, no podemos leer las reformas de manera aislada. Y aunque también te comentaba, ¿no? Esta reforma se da en un contexto político bastante polarizado, porque eso creo que no lo podemos negar. Y entonces ya pareciera también que de antemano cualquier modificación que haya hay que ponerle la crítica negativa, ¿no? Solamente porque sea en este contexto. Yo creo que desde luego eso es valioso y muy respetable de quienes lo ven de esta manera, pero lo cierto es que nos abona mucho más ver hacia dónde nos lleva esta reforma. Hay disposiciones en la Ley General de Archivos que obligan a todas las autoridades a digitalizar su documentación. Entonces, esta vía electrónica y que se ponga énfasis en la propia ley y no solamente en acuerdos generales a esta digitalización incluso completa de los juicios de amparo está completamente armonizada con la Ley General de Archivos y cumplimos esta obligación, porque además la Ley General de Archivos establece como sujetos obligados al Poder Judicial de la Federación y toda esta conservación de la documentación, que en nuestro caso son prácticamente expedientes judiciales, va a ser ahora por la vía digital, ¿no? Entonces, y así yo creo que si fuéramos analizando cada disposición, veríamos que encuentra armonía con algunas otras. Uh-huh, uh-huh. Y también sabemos que, bueno, esto hablando, digamos, en el beneficio que tendrá o que va a impactar a los usuarios, es decir, a la sociedad civil, ¿no? Pero también sabemos que incluso algunos de los puntos también es que van a reducir, ya lo mencionaba también hace un momento, el tiempo, ¿no? La temporalidad, sí, se fijó un plazo de resolución de los temas. Entonces, creo que en efecto esta digitalización puede mejorar hacia el interior de digamos, a quienes lo están ejerciendo, la carga de trabajo en los juzgados y tribunales. Totalmente, porque por un lado permite a las personas usuarias que presenten una demanda en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar que se encuentren, incluso desde un teléfono celular, desde una tableta, pueden formular su demanda de amparo. Yo considero que es una forma fácil y cada vez también las plataformas, los métodos digitales o electrónicos van siendo como más intuitivos, ¿no? Y conforme nosotros nos vamos familiarizando más, también nos dificulta menos acceder a cualquier plataforma, aunque tenga modalidades. Entonces yo creo que la que existe actualmente es una manera muy sencilla de presentar una demanda de amparo y nos da también, o nos, que digamos, exenta de algo importante,
que es la exhibición de copias, ¿no? Una demanda escrita, tenemos nosotros que exhibir tantas copias como sean necesarias para las demás partes. Y a veces, si es un juicio donde intervienen muchas autoridades responsables, pues esto nos implicará obtener muchas copias. La falta de copias eventualmente puede dar lugar al desechamiento de la demanda de amparo. Entonces acá, sin tener que hacer una impresión y sin tener que generar toda esta serie de copias para las autoridades, nosotros podemos presentar la demanda desde cualquier momento. Entonces yo lo veo como algo muy positivo, y desde luego que esto va a reducir el tiempo no solamente para la persona usuaria, sino también para juzgados y tribunales, quienes no tendrán que pensemos en un juicio de amparo tramitado al 100% electrónicamente. Entonces, en este juicio, y te decía, ¿no? También tendremos que esperar a ver qué nos dice el órgano de administración judicial, pero por ahora podemos pensar que es un juicio de amparo tramitado electrónicamente en su totalidad, y esto exentaría tanto a las partes como al órgano jurisdiccional de hacer impresiones, y con lo que implica, ¿no? A veces, por el número de partes, te comentaba, sobre todo de autoridades responsables, pues simplemente imprimir nos puede llevar un tiempo considerable, ¿no? Y luego distribuir, cotejar, que cada una de esas copias esté debidamente integrada, pues nos puede llevar un tiempo importante. En cambio acá es generar esta distribución electrónica de las demandas, de las notificaciones, y también para las autoridades. Desde luego que esto puede verse en perjuicio para ellas, porque estarán obligadas desde el momento en que se genera la notificación a cumplir el requerimiento, la solicitud que se les hace dentro del plazo que establece la ley, ¿no? Y bueno, los plazos no se modifican, seguirán siendo así, pero probablemente en lo material sean más cortos para las autoridades, ¿no? O sea, se traduzcan en plazos más cortos, y para las personas usuarias, pues ellas ya no tendrán que esperar a veces días, a veces semanas, y yo te podría decir que a veces hasta meses para lograr una notificación a una autoridad. Esta dilación puede traducirse ahora en minutos, ¿no? En que esa parte queda notificada, y esto desde luego será muy, muy benéfico. Híjoles, qué importante, pues ahora que nos explica con mayor claridad cuál es este proceso, que incluso la distribución de estas copias y demás, pues puede ser un tema importante de retrasos, de trabajos, digo, de mayor carga para quienes lo están ejerciendo, y bueno, que se representa en retrasos también hacia los usuarios, ¿no? Entonces... Sí. Perdón, y también te quería comentar, representa un desafío importante para el gremio de la abogacía, quienes se dedican a litigar, porque tendrán todos ya que generar su firma electrónica y estar esto viéndolo como una oportunidad. Yo considero que todavía hay cierta resistencia, ¿no? Hay quien dice, no, yo necesito ver todo escrito y yo así lo quiero presentar, pero en realidad se traduce en un beneficio muy importante. Claro, y si está la oportunidad de, pues también de echar mano de esta nueva tecnología que tenemos, y digo, si se puede aprovechar, pues qué mejor también para los usuarios y para ustedes como quienes se dedican a la labor, ¿no? Que les puede ayudar y eficientar el trabajo. Ahora, podemos centrarnos en el otro tema que nos gustaría abordar, que es justamente el del interés legítimo. Sabemos que también es un tema interesante, importante, que está dentro de esta reforma de la ley de amparo. Pero bueno, si para empezar nos pudiera explicar, para quienes no somos... quienes no estamos adentrados en estos temas de derecho y demás, ¿cuál es el término? ¿A qué se refiere? ¿O cómo lo podemos interpretar este término de interés legítimo? Mira, yo también aquí me gustaría comentar que aunque se empieza a materializar y a llamar de esta manera el interés legítimo, sobre todo a partir del año 2011, y te decía, en el 2013 se introduce como tal la figura del interés legítimo ya en la ley de amparo, mencionada así, lo cierto es que en las primeras épocas del juicio de amparo hubo juicios de amparo tramitados bajo esta figura. ¿Qué significa? En términos generales, cualquier persona que quiera promover un juicio de amparo es porque tiene una intención de que un acto de autoridad se revise porque considera que ha violado sus derechos humanos. Entonces, algo importantísimo, tiene que haber un acto de autoridad
que me está causando un perjuicio para que yo pueda promover este juicio constitucional. Hasta antes del 2013, en la ley de amparo estaba previsto solamente la figura del interés jurídico. Esto que yo te acabo de comentar lo podemos conceptualizar en la palabra interés. Yo tengo un interés en que se revise un acto de autoridad porque me está violando derechos humanos. El interés jurídico significa que ese acto de autoridad está dirigido en mi contra, que está pensado directamente en que Adriana sufra ese acto o tal vez me hacen un requerimiento, me imponen una multa, algún acto concretamente para mí. Entonces yo con ese acto demuestro que me está afectando y lo puedo combatir a través del juicio constitucional. La figura del interés legítimo significa que puede haber actos de autoridad que no van dirigidos en contra mía, en mi caso, por ejemplo, no van dirigidos en contra de Adriana, pero que sí me pueden causar un perjuicio. Y estos actos pueden también ser reclamados en la vía de amparo. Yo te decía, hasta antes del 2011, de 2013, no podían reclamarse este tipo de actos que fueran, digamos, genéricos, aun cuando posiblemente me causarían una afectación. Yo solamente podía ir con actos que fueran dirigidos hacia mi persona, ¿no? O en los que yo hubiera intervenido, por ejemplo, en juicios civiles, laborales, mercantiles, donde yo hubiera intervenido y hubiera actos que me causaran un perjuicio, yo podía ir al juicio de amparo. En lo demás, no. A partir de 2013 se abre ya esta posibilidad de que cualquier acto que pueda causarme esta afectación, yo lo puedo tramitar. ¿Qué tipo de actos son estos o qué tipo de demandas se empezaron a presentar bajo la figura del interés legítimo? Demandas en materia ambiental, por ejemplo, contaminación de ríos, contaminación de lagos, donde yo podría, o cualquier persona podría alegar que vivía tal vez en ese entorno donde ese río se encontraba y que esta contaminación le podía estar causando una afectación indirecta. Desde luego, esta contaminación no iba dirigida a la persona, pero indirectamente le afectaba por el entorno en que estaba esta persona, ¿no? O, por ejemplo, demandas donde personas habían quizás reclamado o que se instalara un hospital, un centro médico en determinada población donde ellos vivían y esto no les generaba una afectación directa porque quizás en ese momento no padecían alguna enfermedad, pero afectaba el derecho de salud, ¿no? Se presentaron muchas demandas en materia ambiental bajo esta figura con intereses que les han llamado difusos, es decir, intereses que nos pueden estar beneficiando a toda la población. Entonces, a lo mejor una demanda que había presentado una persona determinada me podía beneficiar a mí, el amparo que se había dejado al juzgador federal definir en cada caso concreto cuando se estaba tratando del interés legítimo y del interés simple, ¿no? Y esto pues traducido en que podía haber una gran discreción para hacer esta definición y te decía desde el punto de vista constructivo qué podría haber pasado, que había una desigualdad en que a lo mejor a una persona sí le admitían y le concedían incluso un amparo en algún estado de la República, por ejemplo, o en un juzgado y quizás el mismo caso o muy similar en otro juzgado, pues esa demanda no tenía ningún éxito, ¿no? Entonces, que ahora el legislador presente algunos puntos que nos ayuden a definir el interés legítimo, porque además tampoco es que nos ponga como una lista tan exhaustiva y que eso nos esté limitando esta figura. Yo no lo veo así, simplemente nos da un parámetro donde nos pide que la afectación sea directa y que incluso de obtener una sentencia amparatoria, la persona que promovió esa demanda pueda tener un beneficio actual y real. Entonces eso yo no lo vería como una limitación, sino que nos permite tener un parámetro donde todas las personas podamos promover juicios de amparo en condiciones de igualdad. Y algo que me parece
también importantísimo no perder de vista. Al final de cuentas, las reformas como la que estamos acabando de ver se van adaptando a la realidad social. Y si nosotros vemos incluso de 2011, 2013 para este año, que no son muchos, considerando la historia completa del juicio de amparo, ha sufrido varias reformas, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a ver cómo se materializa una figura jurídica y si el legislador lo ve necesario, pues introduce alguna precisión, alguna modificación que considera importante. Entonces, yo como te decía, ¿no? Y quizás era el inicio de nuestra plática, que el juicio de amparo conserva esta protección de derechos humanos que es tan fundamental, la tiene, y yo no veo que se vaya a apartar de ahí. Entonces yo confío que en un momento dado que esto se viera como una limitación, pues seguramente también el legislador podrá tomar medidas para pues enfatizar algún concepto que se advierta, pero por ahora yo creo que nos dará seguridad jurídica el tema del interés legítimo, y que además también es otra cosa, estas precisiones que ahora nos presenta el legislador han venido conforme a la evolución que ha tenido esta figura en las ejecutorias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, yo las veo que va conforme también a esto, ¿no? Entonces, me parece conveniente estas precisiones. Uh-huh. Entonces, estamos entendiendo que estos cambios que se introdujeron en la reforma de la ley de amparo en cuanto a interés legítimo, solamente es que se están poniendo ciertos parámetros que cada juzgador debe de seguir para que pues sea equitativo, digámoslo de alguna manera, pues que se juzgue en alguna parte de este modo y que a lo mejor, como mencionaba usted, no proceda en otro lado. Entonces, digamos que para unificarlo y que tengan los juzgadores una mejor visión de cómo llevar a cabo un cierto juicio, pues se pueda implementar de manera pues más regular o uniforme. Sí. Y a la vez que tampoco podemos, como esta reforma, sobre todo el artículo 5, que es donde se establece la figura del interés legítimo, leerla separado de otras obligaciones que se están imponiendo a las personas juzgadoras de resolver juicios, por ejemplo, en un tiempo determinado, ¿no? Entonces creo que tener esta precisión también va a ayudar a que los juicios de amparo pues sean más ágiles, ¿no? Uh-huh. Y decía que este interés legítimo se puede aplicar, digamos, cuando se puede presuponer o se considera que un usuario, o más bien que un usuario considere que un acto de autoridad está causando un perjuicio directamente. Esto tiene como alguna implicación no solamente a, digamos, un usuario particular, sino cuando se hace en amparos colectivos o promovidos por organizaciones civiles. Yo creo que sería lo mismo, o sea, estas asociaciones o las personas, digamos, morales privadas que promuevan este tipo de amparos, pues tendrán que acreditar cuál es la afectación que se materializaría o que se está materializando para ellos, y a la vez cuál es el beneficio que obtendrían. Entonces, por sí solo, yo no lo veo que esté siendo el limitativo, ¿no? Porque al final de cuentas, una afectación a estos derechos difusos de los que hemos estado hablando, como pudieran ser los derechos del medio ambiente, lo cierto es que si afectan, o sea, si hay una afectación a estos derechos, seguramente estarán afectando a una persona o a un grupo de personas. Entonces, si tal vez el grupo A no puede promover el amparo porque no le causa una afectación, seguramente lo podrá promover el grupo B al que sí le está afectando, ¿no? Porque estamos hablando de una afectación hipotética, entonces, o más, no hipotética, sino más bien una afectación general o difusa, pero habrá alguien que está sufriendo esta afectación. Entonces acá lo que interesa es que esa persona que sí está sufriendo la afectación sea quien pueda promover el juicio de amparo. Por eso te decía que yo no veo, al final de cuentas, el derecho puede ser protegido. El derecho al medio ambiente, por ejemplo, puede ser salvaguardado, puede ser reparado. Aquí nada más será que lo promueva la persona correcta, ¿no? Que lo promueva la persona que directamente está sufriendo ese daño. Excelente. Oiga, doctora, también de pronto, digo, lo que pudimos ver, al menos de manera superficial, quienes no estamos tan adentrados en este tema, pues que surgieron algunas controversias, ¿no? Sobre algunas de las modificaciones de esta reforma a la ley, y pues que justamente esta modificación lo que buscaba era evitar como algunos abusos del sistema. ¿Usted cómo lo interpretaría? ¿Cómo podría explicarnos
de mejor forma pues estas interpretaciones que se estuvieron dando. Claro, yo pensaría que más que abusos, porque creo que también las personas quejosas, tenemos que verlo así, actúan de buena fe cuando están promoviendo una demanda de amparo, que te decía, pues este juicio tan protector está para que todos hagamos uso de él cuando lo necesitemos, ¿no? Entonces yo creo que más que abuso podríamos pensar en que había precisamente esta ambigüedad, esta apertura muy grande para promover juicios de amparo bajo la figura del interés legítimo. Y ahora lo que se hace pues es precisar en qué casos se puede promover. Entonces, no creo que esto sea como un freno a los abusos, o hay quien lo puede ver de esta manera, pero yo lo veo más como un precisarnos, ¿no? En qué casos sí podemos promover al amparo. No veo que concretamente refiriéndonos al interés legítimo, no veo que limite la procedencia del juicio, porque además yo te comentaba que desde los inicios de este juicio constitucional se promovieron demandas bajo esta figura, aunque no lo decían así, no lo tenían conceptualizado, pero se promovieron demandas donde se reclamaban actos de autoridad que afectaban a una generalidad de población, y hubo amparos concedidos, ¿no? Por ejemplo, para que no se construyera un panteón en una zona que colindaba con un fraccionamiento. Hay un grupo de vecinos promueve un amparo y logran que este panteón no se construya, o eso es lo que pretendían. Entonces, yo no veo la limitación, aparte que nosotros tenemos también las acciones colectivas que pueden ser promovidas por grupos, sobre todo en defensa del medio ambiente y de consumidores, y también ahí hay otros requisitos, desde luego, y es otra figura, pero yo veo que los derechos en México están protegidos de una manera o de otra. Excelente, pues eso es lo más importante, sobre todo, ¿no? Que digo, podrá haber opiniones diferentes, pero siempre se privilegia lo que sería mejor, digamos, lo que apoya y lo que es mejor para la mayor cantidad de personas. Y bueno, esperemos que pues en ese sentido sea pues algo benéfico para toda la sociedad, para los jugadores y digo para la aplicación efectiva pues de la ley. No sé si finalmente, maestra Adriana, quisiera hacer algún apunte final sobre estos dos temas que tocamos. Sí, gracias. Que el juicio de amparo conserva esta protección de derechos humanos, y otra de la que quizás poco se habla, pero que es muy evidente para todos, que el juicio de amparo es la única vía por la que se puede emitir jurisprudencia, que son estos precedentes, estas ejecutorias, que son, para empezar, obligatorias para todo el país cuando se trata de precedentes que provienen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por otro lado, que orientan e interpretan la Constitución y las leyes. Entonces, esta función importantísima que ha tenido el juicio de amparo desde sus inicios la conserva en su totalidad. Y que lo demás, yo también te comentaba, en caso de que a la postre se tuviera que hacer alguna modificación, seguramente el legislador la hará, ¿no? Conservamos la naturaleza, precisamos algunas cosas, se va armonizando también la ley de amparo con otras legislaciones, como lo que te comentaba, con la ley de archivos, en materia de transparencia, también tiene que ver mucho la digitalización. Entonces creo que tenemos que ver esta reforma con bastante optimismo, o por lo menos así yo la quiero ver. Excelente, pues ojalá que sí sea, y que, bueno, le comentaba, pues sea benéfico para todos nosotros. Esperemos que sea. Entonces, maestra, con esto finalizaríamos esta parte de la entrevista. Agradecemos mucho que nos haya explicado, digo, con esta paciencia y también pues con esta sencillez de palabras para que lo podamos entender nosotros y así también lo hagamos llegar pues a nuestra audiencia de manera pues clara, ¿no? Y digo, de la mano de especialistas como usted que pues nos dan la información tal cual como podemos entenderla de manera sencilla. Muchas gracias por el espacio y un gusto compartir.